En la mañana más fría del año, un millonario solitario encuentra a una niña sucia y asustada dentro de la caseta de perros de su mansión. Sin documentos, sin recuerdos claros, carga traumas profundos y hábitos de supervivencia que revelan un pasado cruel. Cuando él la acoge, su vida meticulosamente controlada se desmorona. Empleados lo abandonan, los medios lo persiguen y la justicia llama a su puerta. Pero antes de contarles esta historia, suscríbanse al canal para más videos como este. Continuamos. El aire cargado de escarcha atravesó el costoso abrigo de lana de Rodrigo Mendoza cuando salió del garaje climatizado hacia la gélida mañana de enero. A sus 62 años, estaba acostumbrado a sus inspecciones matutinas en solitario de los vastos terrenos que rodeaban su hacienda en Cuernavaca, pero hoy algo se sentía diferente. Los persistentes ladridos de sus dos bulldogs ingleses durante la noche habían interrumpido su rutina cuidadosamente mantenida y ahora un silencio inquietante cubría la propiedad. La vida de Rodrigo funcionaba con la precisión de un reloj suizo. Cada mañana a las 6:30 en punto, revisaba la propiedad antes de retirarse a su oficina en casa, donde pasaba horas gestionando su imperio inmobiliario en constante crecimiento. La herencia de su padre había sido sustancial, pero gracias a su despiadada astucia comercial y una atención casi obsesiva a los detalles, Rodrigo la había convertido en una fortuna que lo situaba entre los hombres más ricos del país. Sus pasos crujieron sobre el pasto congelado mientras se dirigía hacia la caseta de perros, una estructura personalizada que había costado más que algunas casas. Pancho y Villa, sus bulldogs, habían estado actuando de manera extraña los últimos días, negándose a entrar a su lugar habitual para dormir a pesar del frío. Cuando se acercó, la neblina matutina se abrió, revelando algo que lo dejó paralizado. Allí, acurrucada en un rincón de la caseta, había una pequeña figura envuelta en lo que parecían cobijas viejas. El primer instinto de Rodrigo fue llamar a seguridad, pero algo lo detuvo. Al agacharse para mirar mejor, un par de ojos oscuros se encontraron con los suyos, ojos que parecían cargar el peso del mundo. Una niña, no mayor de 7 u 8 años, lo miró sin emitir un sonido. Su ropa estaba sucia y gastada, su cara manchada de tierra, y su pequeño cuerpo temblaba por el frío. Sin embargo, no lloraba, no hablaba, no se movía. Solo lo observaba con una quietud inquietante que le hizo apretar el pecho inexplicablemente. A su lado había una mochila pequeña, su tela desgastada, con un juguete de trapo asomándose por la parte superior. Cuando Rodrigo extendió la mano, más por instinto que por pensamiento consciente, la niña se estremeció casi imperceptiblemente, pero permaneció en silencio. Algo en su reacción despertó un recuerdo enterrado dentro de él. El destello de otro niño, décadas atrás, retrocediendo ante una mano extendida. «No voy a lastimarte», se oyó decir, con la voz ronca por el desuso. Las palabras le sonaron ajenas. Rara vez hablaba con alguien fuera de reuniones de negocios en estos días. La única respuesta de la niña fue acercar más las rodillas al pecho, sin apartar los ojos de su rostro. La parte racional del cerebro de Rodrigo, la que había construido su imperio a base de decisiones frías y calculadas, le decía que llamara a las autoridades de inmediato. Esto era un riesgo, un posible escándalo, una interrupción en su mundo cuidadosamente ordenado. Pero por primera vez en décadas, esa voz no era la más fuerte en su cabeza. Lupe, su ama de llaves desde 1900, hacía 15 años, ya estaba en la cocina cuando él llevó a la niña silenciosa por la puerta trasera. Los ojos de la anciana se abrieron al verla, pero años de discreción profesional evitaron que hiciera comentarios. Sin decir palabra, comenzó a preparar chocolate caliente y a juntar toallas limpias, mientras Rodrigo permanecía incómodo en su propia cocina, observando cómo la niña examinaba su entorno con la atención cuidadosa de alguien mucho mayor. «¿Puedes decirme tu nombre?», preguntó manteniendo su voz lo más suave posible. Por un largo momento pensó que no respondería, pero entonces sus labios se abrieron levemente.
«Valeria», susurró, el sonido apenas audible en la amplia cocina, mientras Lupe colocaba una taza humeante de chocolate caliente frente a ella. Las manos de Valeria permanecieron firmemente en su regazo. Miró la bebida como si fuera una trampa, y Rodrigo notó cómo se había posicionado con una vista clara de ambas salidas. El comportamiento le provocó un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío matutino. Lo que Rodrigo no sabía, mientras observaba a esa extraña niña en su cocina esa mañana, era que su mundo meticulosamente ordenado estaba a punto de desmoronarse. Los números y contratos que habían definido su existencia por tanto tiempo pronto parecerían insignificantes frente al misterio que había buscado refugio en la caseta de sus perros, y el pasado cuidadosamente enterrado del que había pasado la vida huyendo estaba a punto de alcanzarlo de formas que nunca habría anticipado. Los primeros días con Valeria en la mansión fueron como navegar por un campo minado. Cada movimiento repentino, cada ruido fuerte, cada gesto bien intencionado parecía activar una alarma invisible dentro de ella. Rodrigo observó cómo contaba meticulosamente los cereales en el desayuno, guardando algunos en sus bolsillos cuando creía que nadie la veía. Se sentaba durante horas en las esquinas, siempre con la espalda contra la pared, sus ojos oscuros siguiendo cada movimiento en la habitación como una pequeña centinela. La primera noche, Rodrigo le pidió a Lupe que preparara una de las habitaciones de invitados, un espacio hermoso con una cama con dosel y nubes pintadas a mano en el techo, pero cuando fueron a ver a Valeria por la mañana, encontraron la cama intacta. En cambio, había creado un nido de cobijas en el closet, con la puerta entreabierta para poder vigilar. La escena hizo que las manos de Rodrigo temblaran mientras servía su café matutino. Fue en el cuarto día cuando llegó la primera nota. Rodrigo la encontró deslizada bajo la puerta principal durante su rutina matutina, un trozo de papel doblado en 3 partes con letra impersonal y mecanografiada. Algunas puertas deberían permanecer cerradas. «Devuélvela a donde pertenece». La arrugó en su puño, pero las palabras parecieron quemarse en su mente. Esa misma tarde, Javier Torres, su jefe de seguridad desde hacía 15 años, renunció sin previo aviso. Cuando Rodrigo le pidió una explicación, el hombre solo dijo: «Algunas cosas no valen el riesgo, señor Mendoza». Antes de irse, se detuvo en la puerta y agregó en voz baja: «Tenga cuidado en quién confía con esta niña, señor». La advertencia lo dejó intranquilo, pero no fue nada comparado con lo que sucedió esa noche. Estaba en su estudio, revisando documentos de propiedades que de pronto le parecieron insignificantes, cuando lo escuchó. Un grito que le heló la sangre. Encontró a Valeria en la cocina, aplastada contra la pared, su pequeño cuerpo temblando violentamente. Lupe estaba paralizada junto al fregadero, donde había dejado caer una olla que hizo un estruendo al chocar contra el piso. «Lo siento, lo siento. Me quedaré callada, prometo que me quedaré callada», susurraba Valeria repetidamente, las palabras fluyendo en una letanía desesperada. Sus ojos estaban perdidos, viendo algo mucho más allá de las paredes de la cocina. Cuando Rodrigo se acercó, se deslizó por la pared y se encogió en una bola apretada, protegiendo su cabeza con los brazos. El gesto desbloqueó algo en la memoria de Rodrigo, un niño pequeño haciendo lo mismo décadas atrás, mientras pasos pesados se acercaban a su escondite bajo las escaleras. El recuerdo lo golpeó con tal fuerza que tuvo que apoyarse en la barra de la cocina para no caer. «Valeria», dijo suavemente, arrodillándose a cierta distancia, «estás a salvo aquí. Nadie te va a lastimar por hacer ruido. Nadie te va a lastimar». Pasó casi una hora antes de que su respiración se calmara, antes de que bajara los brazos lentamente. Cuando finalmente lo miró, había algo diferente en su mirada. Una pregunta, tal vez, o el más tenue destello de esperanza que se apagó rápidamente. Esa noche, Rodrigo no pudo dormir. Se sentó en su estudio, rodeado de los lujos de su riqueza, sintiéndose más perdido que en años. La reacción de Valeria en la cocina no había sido miedo normal. Había sido la respuesta de alguien entrenado para esperar castigo por las más mínimas faltas.
La forma en que escondía comida, su posicionamiento estratégico, su hipervigilancia. Cada detalle pintaba una imagen que lo hacía sentirse físicamente enfermo. Intentó investigar discretamente en línea. Los reportes de niños desaparecidos en la zona no arrojaban nada que coincidiera con la descripción de Valeria. La base de datos de la policía local no mostraba alertas recientes que encajaran. Era como si ella hubiera aparecido de la nada en su caseta de perros esa fría mañana. Una segunda nota apareció al día siguiente, esta vez en el parabrisas de su auto. Ella no pertenece a tu mundo. No lo hagas más difícil de lo que debe ser. El papel era el mismo, la fuente idéntica, pero esta vez había una pequeña marca en la esquina, un círculo con una línea atravesada. Rodrigo contrató a un investigador privado, pagando extra por discreción. El hombre regresó 3 días después con información perturbadora. Testigos reportaron haber visto a una niña que coincidía con la descripción de Valeria en el bosque de Chapultepec varios meses atrás, siempre acompañada por una mujer que decía ser su tía. La mujer y la niña llamaban la atención por su comportamiento extraño. La niña nunca jugaba con otros niños, nunca hablaba, y el agarre de la mujer en su brazo parecía innecesariamente fuerte. Luego, un día simplemente dejaron de aparecer. Mientras Rodrigo procesaba esta información, Valeria comenzó lentamente a establecer patrones en la casa. Solo comía si veía que alguien más probaba la comida primero. Creó escondites de suministros, comida, cobijas, objetos pequeños que podían usarse como herramientas en varios rincones de la casa. Por las noches, revisaba sistemáticamente todas las ventanas y puertas, sus pequeñas manos probando cada cerradura con precisión metódica. El comportamiento era desgarrador de observar, pero lo que realmente atormentaba a Rodrigo eran los momentos en que ella creía que nadie la veía. En esos instantes sin guardia, su rostro adoptaba una expresión de tal agotamiento profundo que parecía imposible en alguien tan joven. Fue durante uno de esos momentos, mientras la observaba desde la puerta de su estudio, que Rodrigo tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Protegería a esta niña, sin importar el costo. Lo que no sabía era que su decisión había puesto en marcha una cadena de eventos que lo obligaría a enfrentar no solo a los demonios de Valeria, sino también a su propio pasado cuidadosamente enterrado. Los muros de su existencia aislada estaban a punto de desmoronarse, y la caída sería mucho más devastadora de lo que podía imaginar. A medida que febrero llegaba a su fin, los primeros signos del desmoronamiento del mundo, cuidadosamente construido por Rodrigo, aparecieron en forma de reuniones canceladas y llamadas ignoradas. Su asistente Rebeca, quien había trabajado con él por más de una década, notó el cambio primero. El hombre que antes exigía actualizaciones cada hora, ahora rechazaba asuntos urgentes con gestos distraídos. Los contratos de propiedades se acumulaban sin firmar sobre su escritorio, mientras pasaba horas investigando psicología infantil y respuestas al trauma. Los rumores comenzaron en el exclusivo vecindario, donde su mansión se alzaba apartada de las demás. Se esparcieron habladurías sobre la misteriosa niña que se veía tras las ventanas. El club de bridge semanal de los vecinos comenzó a especular sobre por qué el personal doméstico de Mendoza había renunciado uno tras otro, dejando solo a Lupe, quien se negaba a hablar del tema. Una mañana particularmente fría, Rodrigo encontró a Valeria en su estudio, inmóvil frente al gran retrato de su padre que colgaba sobre la chimenea. Lo miraba con una intensidad que lo incomodaba, sus pequeños dedos trazando patrones en el aire, como conectando puntos invisibles. ¿Él también te dejó?, preguntó de pronto, su voz tan inesperada que Rodrigo casi dejó caer su taza de café. Era la primera oración completa que pronunciaba desde su llegada, y las palabras lo golpearon como un puño. ¿Cómo supiste?, comenzó, pero no pudo terminar la pregunta. El dolor de aquel abandono en la estación de autobuses, la promesa de su padre de regresar, las horas que se convirtieron en días de espera, le subió por la garganta como bilis. Valeria lo miró, sus ojos mostrando esa inquietante sabiduría que la hacía parecer antigua. «Todos dicen que van a volver»,
dijo simplemente antes de regresar a su rincón habitual, dejando a Rodrigo profundamente conmocionado. Esa tarde llegó la tercera nota, esta vez entregada con su correo. No puedes salvarla sin destruirte. Última advertencia. La amenaza venía acompañada de un recorte de periódico sobre una investigación reciente de redes de trata infantil en la región. Las manos de Rodrigo temblaron mientras guardaba la nota con las otras en el cajón de su escritorio. La semana siguiente trajo una serie de incidentes cada vez más perturbadores. Primero, su cliente más importante, una desarrolladora inmobiliaria con la que trabajaba desde hacía 20 años, canceló todos sus contratos abruptamente. El CEO solo dio una explicación críptica sobre evitar complicaciones potenciales. Luego, su banco llamó sobre actividades sospechosas en sus cuentas, retiros grandes que no había autorizado, transferencias a destinatarios desconocidos. Pero fueron las pesadillas de Valeria las que realmente comenzaron a quebrarlo. Comenzaron, sutilmente, pequeños gemidos nocturnos que se convirtieron en alaridos desgarradores. Rodrigo la encontraba revolviéndose en su nido del closet, luchando contra manos invisibles, suplicando, por favor, no otra vez al cuarto oscuro. Cada vez tomaba más tiempo traerla de vuelta a la realidad, convencerla de que estaba a salvo. Durante un episodio particularmente fuerte, se aferró a su manga con fuerza sorprendente. «Me hacían contar», susurró con voz ronca. «Contar pasos, contar puertas, contar minutos. Si me equivocaba, ellos». Se detuvo, todo su cuerpo estremeciéndose, y Rodrigo sintió algo romperse dentro de él. Esa noche, incapaz de dormir, se encontró sacando viejos álbumes de fotos que no miraba desde hacía décadas. Allí estaba él a los 8 años, parado solo en esa estación de autobuses, vestido con su mejor ropa, porque su padre había prometido que iban a un lugar especial. Página tras página mostraba la progresión de un niño volviéndose más duro, más frío, más enfocado en el éxito y el control con los años. El paralelo entre su propia transformación y los cereales cuidadosamente contados de Valeria le resultó insoportable. Lupe lo encontró a la mañana siguiente, aún en su estudio, rodeado de viejas fotografías. Con solo mirar su rostro dijo, «Vas a luchar por ella, ¿verdad?». No era realmente una pregunta. «Intentarán detenerme», respondió, pensando en las notas, las cancelaciones de contratos, las actividades bancarias misteriosas. El rostro curtido de Lupe no mostró sorpresa. «Claro que lo harán. Gente como esa siempre lo hace. La pregunta es, ¿estás listo para perder todo lo que has construido para salvar a una niña?». Antes de que pudiera responder, un estruendo desde arriba los hizo correr. Encontraron a Valeria en el baño principal, rodeada de vidrios rotos de un espejo caído. Pero no fue el cristal lo que le detuvo el corazón. Fue el símbolo que había dibujado en el vaho del espejo, un círculo con una línea cruzada, idéntico a la marca en la segunda nota amenazante. Cuando los ojos de Valeria se encontraron con los suyos en los fragmentos restantes del espejo, Rodrigo vio algo que nunca esperó: reconocimiento. Ella conocía ese símbolo, lo había visto antes, y lo que fuera que significaba, la tenía temblando tan violentamente que le castañeteaban los dientes. El descubrimiento debería haberlo hecho retroceder, haberlo convencido de llamar a las autoridades y lavarse las manos del asunto. En cambio, se encontró recogiendo a la niña temblorosa en sus brazos, con cuidado de los vidrios, preguntándose cuánta más oscuridad tendrían que enfrentar antes de que alguno pudiera encontrar luz nuevamente. Los cambios llegaron rápidamente después de la visita de los trabajadores sociales. El administrador de propiedades más confiable de Rodrigo renunció sin previo aviso, citando razones personales que sonaban ensayadas. 3 importantes negocios se vinieron abajo en una sola semana. El periódico local publicó otro artículo, esta vez cuestionando su estabilidad mental y sugiriendo que el estrés de manejar su imperio finalmente lo había quebrado. Pero fueron los cambios pequeños los que realmente marcaron la transformación de su mundo. Valeria comenzó a hablar más,
aunque sus palabras a menudo generaban más preguntas que respuestas. Se detenía a mitad de una frase, mirando alrededor como si hubiera dicho demasiado, para luego retirarse al silencio por horas. El conteo continuaba, pero ahora a veces explicaba fragmentos de su propósito. 7 pasos a la ventana, susurró una noche mientras Rodrigo observaba su rutina nocturna. Contar 7 veces. Si me equivoco, ellos saben. Cuando preguntó quiénes eran ellos, apretó los labios y comenzó su conteo nuevamente desde el principio. La doctora Camila Ríos, la psicóloga infantil asignada por el Estado, comenzó sesiones diarias con Valeria en el cuarto de sol. Rodrigo había elegido esta habitación para sus encuentros porque tenía la mayor luz natural y 2 salidas claras, detalles que había notado que Valeria verificaba en segundos al entrar a cualquier espacio. La doctora Ríos era paciente, nunca presionando demasiado, dejando que Valeria marcara el ritmo. La han condicionado, explicó la doctora a Rodrigo después de su tercera sesión, su rostro grave. El conteo, la conciencia estratégica, el acaparamiento de comida, estas no son respuestas aleatorias al trauma. Alguien se tomó el tiempo de inculcar estos comportamientos específicos. La pregunta es ¿por qué? Ese por qué persiguió los 1000 sueños de Rodrigo, mezclándose con sus propios recuerdos infantiles, hasta que ya no podía distinguir qué pesadillas eran suyas y cuáles pertenecían a Valeria. Despertaba en las primeras horas, la voz de su padre resonando en sus oídos. «Espérame aquí, hijo, regresaré en 1 hora». Esas palabras ahora se enredaban con las frases repetidas de Valeria sobre contar y puertas verdes. Lupe se convirtió en su ancla en la tormenta. Se adaptó a las necesidades de Valeria con discreta eficiencia, aprendiendo a anunciar su presencia antes de entrar a una habitación, colocando comida donde Valeria pudiera verla prepararse, manteniendo la rutina de la casa lo más predecible posible. Pero ni siquiera Lupe pudo prevenir el incidente que ocurrió durante la 4ª semana de sesiones con la doctora Ríos. Comenzó con un paquete, un simple envoltorio dejado en la entrada. Lupe lo trajo durante el desayuno, sin notar la repentina rigidez de Valeria al ver el papel marrón. Cuando Rodrigo lo abrió más tarde en su estudio, encontró un vestido de niña, viejo y gastado, con ese mismo símbolo de círculo y línea bordado en el cuello. El grito de Valeria lo hizo correr al cuarto de sol. Estaba pegada a la ventana señalando sus manos. «El vestido para contar», jadeó entre sollozos. «Nos lo hacían usar cuando nos equivocábamos. No dejes que me lo pongan otra vez». La doctora Ríos, que estaba presente para su sesión, intentó calmarla, pero Valeria estaba más allá del alcance. Comenzó a recitar números en un patrón frenético. 1, 4, 7, 12, 16, 23. Una y otra vez su voz subiendo con cada repetición. «Valeria», dijo la doctora con firmeza pero gentileza, «estás a salvo aquí. ¿Puedes contarme sobre el vestido? ¿Quién te hacía usarlo?» El conteo de Valeria se detuvo abruptamente. Los miró con ojos que parecían ver a través del tiempo. «La señora de los zapatos silenciosos», susurró. Ella sonreía cuando nos hacía contar, sonreía cuando nos equivocábamos. Su voz bajó aún más. Pero el hombre con el anillo nunca sonreía, solo observaba y escribía en su libro. Rodrigo sintió que la habitación se inclinaba levemente. Un hombre con anillo y cuaderno. El recuerdo surgió del anillo de sello pesado de su padre, golpeando contra un cuaderno de cuero mientras evaluaba propiedades, calculando su valor con fría precisión. Pero eso era imposible. Su padre había desaparecido décadas atrás. La doctora Ríos seguía intentando que Valeria elaborara, pero la niña se había retirado a sí misma, doblando y desdoblando sus manos exactamente 7 veces. Rodrigo observó el movimiento, recordando cómo su padre doblaba su pañuelo de la misma manera antes de guardarlo en el bolsillo de su pecho. Que esa noche, después de que Valeria finalmente se durmiera en su nido del closet, Rodrigo se encontró sacando las viejas fotos familiares otra vez. Estudió el rostro de su padre en la última foto que habían tomado juntos, el día antes de la estación de autobuses. Algo en esa sonrisa confiada,
el traje impecable, la forma en que se mantenía, le recordaba a alguien, pero no podía identificar a quién. Mientras guardaba el álbum, su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Pregúntate por qué encontró tu casa, de entre todas. Nada es al azar. La implicación le envió hielo por las venas. La aparición de Valeria en su caseta de perros había sido planeada. ¿Estaba alguien usando a esta niña para enviarle un mensaje? ¿O había algo aún más oscuro en juego? ¿Algo que conectaba su pasado con el presente de Valeria? Lupe lo encontró aún en su estudio al amanecer, la luz matutina revelando el costo de su noche en vela. Con solo mirar su rostro dijo: «Has descubierto algo, ¿verdad?» «No descubierto», respondió Rodrigo, su voz áspera. «Solo empezando a ver los bordes de algo que debí notar hace semanas». «Lupe, necesito que me digas otra vez, ¿a qué hora exactamente escuchaste ladrar a los perros esa noche que apareció Valeria?» La respuesta de Lupe abriría otra puerta en su creciente laberinto de preguntas, una que los llevaría más cerca de entender por qué una niña traumatizada había buscado refugio en la casa de un hombre que había pasado su vida huyendo de su propio pasado. La revelación de Lupe sobre los perros esa mañana sacudió a Rodrigo hasta el núcleo. Los ladridos comenzaron exactamente a las 3:47 am, había dicho, consultando las notas de su teléfono. Recuerdo haber mirado la hora porque era tan inusual que hicieran tanto escándalo. La importancia de esa hora específica hizo temblar las manos de Rodrigo. Las 3:47 era exactamente la hora que mostraba el reloj de la estación de autobuses en su última foto infantil con su padre. Mientras marzo traía los primeros indicios de primavera a Morelos, el imperio empresarial de Rodrigo continuaba desmoronándose. La junta directiva convocó a una reunión de emergencia, expresando graves preocupaciones sobre su comportamiento reciente y su toma de decisiones. Su apariencia había cambiado. Los trajes impecables ahora le quedaban holgados y oscuras ojeras sombreaban sus ojos tras incontables noches sin dormir. No me siento. Pero mientras su vida profesional se deterioraba, algo más se construía lentamente en su lugar. Valeria comenzó a dejar sus dibujos donde él pudiera encontrarlos, no los aterradores del cuarto sin ventanas, sino nuevos. Mostraban cosas simples: Pancho y Villa jugando en el jardín, Lupe cocinando en la cocina, Rodrigo sentado en su estudio. En cada dibujo, las figuras tenían pequeñas sonrisas tentativas. Durante una de las sesiones con la doctora Ríos, Valeria reveló otra pieza del rompecabezas. Había estado trabajando con arcilla, algo que la terapeuta había introducido para ayudarla a expresarse sin palabras. Mientras sus pequeñas manos daban forma al material, habló con esa voz distante que siempre señalaba un recuerdo difícil. La señora de los zapatos silenciosos tenía un reloj especial, dijo, sus dedos alisando la arcilla con movimientos precisos. Hacía música cuando era hora de contar, como tu caja. Rodrigo, que había comenzado a asistir a algunas sesiones con permiso de la doctora Ríos, sintió que se le cortaba la respiración. «¿Mi caja? La que escondes en el cuarto de arriba», continuó. Valeria, su enfoque nunca abandonando la arcilla. «Con la bailarina adentro, toca la canción para contar». La doctora Ríos observó este intercambio con vivo interés. «Rodrigo», dijo cuidadosamente, «¿de qué está hablando Valeria?» Su boca se había secado. «Una caja de música que me dio mi padre, pero no le he dado cuerda en décadas. Está guardada bajo llave. Valeria no podría haberla escuchado». Pero Valeria estaba tarareando ahora la misma melodía que había perseguido sus noches infantiles. La arcilla en sus manos había tomado la forma de una pequeña caja, y sus dedos grababan un patrón familiar en su superficie. Rodrigo se puso de pie abruptamente, casi volcando su silla, y salió corriendo de la habitación. En el polvoriento cuarto de almacenamiento del tercer piso, detrás de cajas de registros financieros y obras de arte olvidadas, encontró la caja de música exactamente donde la había dejado años atrás. Sus manos temblaban al levantarla, notando cómo la plata antes brillante se había empañado con el tiempo. Allí, en la tapa,
estaba el patrón que Valeria había estado dibujando en la arcilla, un delicado diseño de filigrana que, al mirarlo, cuidadosamente, contenía pequeños círculos cruzados con líneas. El descubrimiento lo sumió en un frenesí de investigación. Pasó horas en línea, buscando cualquier cosa conectada al símbolo, la caja de música, la desaparición de su padre. Sus abogados corporativos llamaron repetidamente, advirtiéndole sobre reuniones de accionistas que estaba perdiendo, contratos que requerían su atención inmediata. Dejó que sus mensajes se acumularan, sin escucharlos. Fue Lupe quien finalmente lo obligó a tomar un descanso, llevándole café y un simple sándwich tarde una noche. Mientras comía mecánicamente, pronunció las palabras que se habían estado acumulando tras su expresión preocupada. «Está empezando a confiar en ti», dijo Lupe en voz baja. «Realmente confiar en ti, no solo depender de ti. ¿Sabes lo que me dijo esta mañana? Dijo que se siente segura cuando te escucha caminar por el pasillo de noche, revisando las puertas. Dijo que tus pasos suenan a protección». La simple declaración golpeó a Rodrigo con fuerza inesperada. Pensó en todas las noches que había recorrido los pasillos, plagado de insomnio y preocupación, sin saber que sus deambulares inquietos habían estado proporcionando consuelo a la asustada niña al final del pasillo. Esa noche, escuchó a Valeria gritar desde otra pesadilla. Cuando llegó a su habitación, la encontró no en su nido habitual del closet, sino sentada en la cama, su pequeño marco rígido de tensión. La señora de los zapatos silenciosos susurró al acercarse. «Tenía una caja como la tuya, pero la suya no hacía música bonita. La suya hacía música para contar». Miró hacia arriba, sus ojos reflejando la tenue luz del pasillo. «Tu papá te dio tu caja para que lo recordaras. Su caja era para hacernos olvidar». Rodrigo se sentó, cuidadosamente al borde de la cama, manteniendo la distancia que sabía que Valeria necesitaba. «¿Olvidar qué, Valeria?». Ella negó con la cabeza, llevando las rodillas al pecho. La puerta verde, la casa grande, los otros niños. Su voz bajó a apenas un susurro. El hombre con el anillo que escribía en su libro. Antes de que Rodrigo pudiera responder, un sonido desde abajo los hizo a ambos paralizarse. El distintivo clic del pestillo de la puerta principal, seguido por el suave crujir de pasos sobre pisos de madera. Pasos demasiado silenciosos para ser los de Lupe. El rostro de Valeria se puso pálido. Zapatos silenciosos. Respiró y comenzó su ritual de conteo con intensidad desesperada. Rodrigo se movió rápidamente hacia la puerta, su corazón palpitando. En el pasillo de abajo, una sombra se movió a través de la pared. Una silueta familiar que lo envió Hurtling a través de décadas de memoria. La forma de esos hombros, la leve inclinación de la cabeza, el paso medido de cada movimiento. Conocía esos movimientos. Había pasado años intentando olvidarlos. Pero antes de que pudiera procesar este reconocimiento, el conteo de Valeria se detuvo abruptamente, reemplazado por un sonido que nunca había escuchado de ella antes. Un pequeño gemido quebrado que hablaba de terror absoluto. Cuando se volvió hacia ella, estaba señalando algo en el piso cerca de sus pies. Allí, deslizado bajo la puerta mientras su espalda estaba vuelta, había una pequeña llave plateada atada a una cinta. Una llave que encajaría perfectamente en la caja de música guardada bajo llave arriba. Y atado a la cinta, había una nota con 3 palabras simples. La noche del intruso cambió todo. Después de llamar a la policía, quienes no encontraron evidencia de entrada forzada y parecían escépticamente divertidos por la paranoia de un millonario, Rodrigo tomó una decisión que lo sorprendió incluso a sí mismo. Trasladó el nido de cobijas de Valeria a su estudio, instalando una pequeña cama en la esquina donde ella pudiera ver tanto la puerta como las ventanas. Pasó esa noche en su sillón, observando su sueño intranquilo mientras giraba la llave plateada una y otra vez entre sus dedos. La mañana trajo más convulsión. La junta directiva había convocado a una votación de emergencia
y el control de Rodrigo sobre su propia empresa ahora estaba en peligro. Su proyecto de desarrollo más grande, un complejo de apartamentos de lujo en Polanco, había perdido su financiamiento de la noche a la mañana. Los inversionistas se retiraban en masa y los rumores sobre su inestabilidad mental habían llegado a la prensa financiera nacional. Pero nada de eso parecía importar mientras observaba a Valeria esa mañana, disponiendo metódicamente su cereal con manos temblorosas. No había hablado desde los pasos en el pasillo, pero sus ojos miraban constantemente hacia las ventanas, revisando y volviendo a revisar los cerrojos con desesperación silenciosa. La doctora Ríos llegó temprano, llamada por Lupe sobre los eventos de la noche. Encontró a Valeria en un estado inusual. En lugar de su cuidadoso conteo, la niña dibujaba frenéticamente, hoja tras hoja, llena de la misma escena. Una casa grande, con muchas ventanas, una puerta verde y figuras usando lo que parecían vestidos idénticos. «Valeria», dijo la doctora Ríos suavemente, «¿puedes contarme sobre esta casa?» El crayón de Valeria se movió más rápido, añadiendo nubes oscuras sobre el edificio. «La casa de los números», susurró su voz ronca, «donde la señora de los zapatos silenciosos enseña a contar, donde el hombre con el anillo observa y escribe». Su mano tembló al dibujar otra figura cerca de la puerta verde, donde te hacen olvidar tu nombre. Rodrigo, parado en el umbral, sintió un escalofrío recorrer su columna. Recordó algo que su padre solía decir. «Los números no mienten, hijo. La gente miente. Los sentimientos mienten, pero los números siempre dicen la verdad». Había construido todo su imperio empresarial sobre esa filosofía, convirtiendo emociones en cálculos, relaciones en transacciones. La doctora Ríos notó su reacción. «Rodrigo, ¿en qué estás pensando?» Antes de que pudiera responder, Valeria habló de nuevo, su voz adoptando esa cualidad distante que asociaban con sus recuerdos más profundos. El hombre con el anillo también decía eso. Cuando nos equivocábamos al contar, decía que los números no mienten. La habitación pareció inclinarse bajo los pies de Rodrigo. Se apoyó en el marco de la puerta, los recuerdos inundándolo. La obsesión de su padre con la precisión, los interminables ejercicios de matemáticas, el castigo por cálculos incorrectos. La forma en que golpeaba su anillo de sello contra su cuaderno mientras observaba, siempre observando. La voz de Lupe llegó desde el pasillo. «Señor Mendoza, hay alguien del banco. Dicen que hay irregularidades en sus cuentas, grandes retiros de hace años que no coinciden con sus registros». El crayón de Valeria se rompió en su mano. Miró a Rodrigo con ojos que contenían demasiada comprensión para una niña de su edad. «El libro», dijo. El hombre con el anillo escribía todo en su libro, todos los números, todos los niños. La doctora Ríos se inclinó hacia adelante, su compostura profesional agrietándose levemente. «Valeria, ¿cuántos niños había en la casa de los números?» «7 veces 7», respondió automáticamente. Luego se estremeció como si esperara un castigo. «No, 6 veces 7 ahora», después de que Sara se equivocó al contar. Rodrigo sintió que la sangre se le escurría del rostro. Sara. El nombre desencadenó otro recuerdo. Un pequeño artículo que había descartado años atrás sobre una niña desaparecida llamada Sara Chen. El mismo apellido que la trabajadora social que los había visitado primero. La misma trabajadora social que había parecido tan empeñada en quitar a Valeria de su custodia. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. «Revisa la caja de música. Algunas canciones necesitan ser escuchadas». Con manos temblorosas, Rodrigo recuperó la caja de su escondite. Valeria observó desde su esquina, su pequeño cuerpo tenso, pero sus ojos claros y enfocados. La doctora Ríos observó en silencio mientras insertaba la llave plateada. La tapa se abrió con un suave clic, pero no sonó música. En cambio, escondido en un compartimiento secreto bajo la figura danzante, Rodrigo encontró un pequeño cuaderno. El cuaderno de su padre, lleno de columnas de números y fechas. Y nombres. Tantos nombres. Mientras pasaba las páginas, las fechas saltaban ante él,
transacciones, propiedades y algo más. Algo que le revolvió el estómago. Cada nombre iba seguido por una serie de números: edad, altura, peso y una cantidad en dólares. La voz de Valeria cortó el silencio. El libro dice quiénes somos, de dónde venimos, cuánto valemos. Tocó su pecho donde un vestido había llevado una vez el símbolo del círculo y la línea. El vestido para contar muestra que les pertenecemos. Elisa Clay, implicaciones de sus palabras, combinadas con la evidencia en sus manos, hicieron que Rodrigo corriera al baño, apenas llegando a tiempo para vomitar violentamente. Su padre no solo lo había abandonado ese día en la estación de autobuses, lo había estado probando, evaluándolo, y cuando Rodrigo había fallado cualquier prueba que estaban administrando, se había librado del destino de niños como Valeria. Cuando regresó al estudio, la doctora Ríos estaba al teléfono, su voz apretada, con furia controlada, mientras hablaba con alguien en una posición de autoridad. Valeria se había retirado a su esquina, pero sus ojos contenían algo nuevo. No solo miedo, sino determinación. «Vienen», dijo simplemente. La señora de los zapatos silenciosos siempre sabe cuando alguien encuentra el libro. Como confirmación, Lupe apareció en el umbral, su rostro pálido. «Señor Mendoza, hay gente en la puerta. La señorita Chen de Servicios Sociales, y no está sola». El sonido de portazos de autos resonó desde el camino de entrada, seguido de pasos sobre grava. Valeria comenzó su conteo, pero esta vez sonaba diferente. No temeroso, sino medido, con propósito. Estaba contando los segundos que les quedaban antes de que sus mundos chocaran completamente. Las siguientes horas se desarrollaron como una pesadilla en cámara lenta. Sarah Chen se paró en el estudio de Rodrigo, su actitud profesional sin cambios, pero algo frío y calculador se había filtrado en sus ojos. Detrás de ella, dos hombres de traje esperaban en silencio junto a la puerta, su presencia más amenazante por su quietud. «Vinimos por la niña», anunció Sarah, su voz cargando esa misma autoridad silenciosa que una vez había hecho temblar a Valeria. «Y por la caja». Rodrigo se paró entre ellos y el rincón de Valeria, el cuaderno de su padre apretado en su mano. La doctora Ríos permaneció sentada cerca de Valeria, su teléfono grabando todo discretamente. Lupe se cernía en el umbral, sus manos envejecidas aferrándose al marco con los nudillos blancos. «No se va a ningún lado», dijo Rodrigo sorprendido por la firmeza en su voz. «Y tampoco la evidencia de lo que ustedes han estado haciendo». La sonrisa de Sarah no llegó a sus ojos. ¿Evidencia? ¿Las fantasías de una niña perturbada y el libro de contabilidad de un viejo? ¿Quién crees que te va a creer, señor Mendoza? ¿Al empresario teniendo una crisis nerviosa, perdiendo su compañía, obsesionado con una fugitiva que albergó ilegalmente? Yo le creeré, habló la doctora Tarríos levantándose, y también mis colegas del Centro de Investigación de Trauma Infantil. Hemos documentado todo. Uno de los hombres en la puerta se movió levemente, su mano dirigiéndose hacia su chaqueta. Sarah le lanzó una mirada de advertencia. «Doctora Ríos, tu participación aquí es apreciada, pero ya no es necesaria. Esto es ahora un asunto de servicios sociales». «¿Eso fue lo que les dijiste a los padres de Sarah Chen?», preguntó Rodrigo en voz baja. «A tu propio hermano y cuñada, cuando su hija desapareció. ¿Eso también fue asunto de servicios sociales?». El cambio en la expresión de Sarah fue sutil pero inconfundible, un destello de algo oscuro y herido bajo su máscara profesional. «No tienes idea de lo que estás hablando». 7 veces 7, vino la voz de Valeria desde su esquina, clara y firme. «Éramos tantos». Luego 6 veces 7, después de que Sarah se equivocó al contar. Se puso de pie lentamente, su pequeño marco recto e inflexible. «Tú la viste contar, la viste equivocarse. Tú llevabas los zapatos silenciosos y sonreías». La compostura de Sarah se quebró por un momento. Era débil. Todas lo eran. Los números no mienten. Solo los fuertes merecen sobrevivir. Eso es lo que él nos enseñó. «¿Quién te enseñó, Sarah?», presionó Rodrigo, aunque ya sabía la respuesta.
¿El hombre con el anillo? ¿El que escribía en este libro sobre comprar y vender niños como si fueran propiedades? Un sonido desde afuera atrajo la atención de todos. Sirenas de policía acercándose. La mano de la doctora Ríos se apartó de su teléfono y una pequeña sonrisa tocó sus labios. Los ojos de Sara se abrieron en genuino miedo por primera vez. «No lo entiendes», dijo Sara, su voz perdiendo su borde profesional. «Él nos salvó. Vio nuestro potencial cuando nadie más lo hizo. Los débiles, los que no podían aprender el sistema, tenían que ser removidos. Era misericordia». «¿Misericordia?». La voz de Rodrigo tembló de rabia. «¿Llamas traumatizar? ¿Niños misericordia? ¿Enseñarles a contar su propio valor en dólares? ¿Hacerles usar esos vestidos con tu símbolo enfermo?». «El símbolo significa elegido», espetó Sara, su fachada calmada desmoronándose completamente. «Como tú debiste serlo. Antes de fallar la prueba en la estación de autobuses, ¿tu padre estuvo tan decepcionado?». Las palabras golpearon a Rodrigo como un golpe físico. «Mi padre, ¿él estuvo involucrado en esto todo el tiempo?». «Él lo creó». La risa de Sara tenía un borde de histeria. El sistema perfecto para separar a los dignos de los débiles, y cuando su propio hijo probó ser indigno, dedicó su vida a encontrar mejores candidatos. Las sirenas policiales estaban muy cerca ahora. Los dos hombres en la puerta intercambiaron miradas nerviosas, pero Sara parecía más allá de preocuparse. Se volvió hacia Valeria, su voz tomando una cualidad casi suplicante. «Tú eras una de las mejores, Valeria. Tu conteo era perfecto, tu memoria, tu enfoque, podrías haber sido excepcional. ¿Por qué huiste?». La respuesta de Valeria fue tranquila pero clara. «Porque los números sí mienten. Mienten cuando los haces significar más que las personas». El sonido de portazos llegó desde el camino de entrada, seguido de voces autoritarias y pasos pesados. Los asociados de Sara se movieron hacia la puerta, pero ella permaneció quieta, mirando a Valeria con una expresión de furia y desesperación mezcladas. «Nunca podrán probar nada de esto», dijo, pero su voz tenía más desesperación que convicción. «El sistema es demasiado grande, demasiado bien protegido». Él se aseguró de eso. «Quizás», respondió Rodrigo, moviéndose para pararse junto a Valeria. «Pero podemos probar suficiente, comenzando con tu participación y este libro de transacciones. Cada nombre, cada fecha, cada cantidad, incluyendo lo que le pasó a tu sobrina». El rostro de Sara se puso cenizo. Detrás de ella, oficiales uniformados aparecieron en el umbral, liderados por un detective sosteniendo una orden. La doctora Ríos se puso de pie con calma, su teléfono aún grabando, mientras comenzaba a explicar la situación a las autoridades. La pequeña mano de Valeria encontró la de Rodrigo, sus dedos entrelazándose con los suyos. Ya no estaba contando. En cambio, observaba con ojos claros y firmes mientras se llevaban a Sara Chen, sus zapatos silenciosos, sin hacer ruido sobre los pisos de madera. Lo que ninguno de ellos sabía aún era que esto era solo el principio. El cuaderno en manos de 1900. Rodrigo abriría puertas que nunca supieron que existían, revelando una red que se extendía mucho más allá de la visión retorcida de un hombre sobre valor y valía. Pero por ahora, en ese momento, algo profundo había cambiado en los mundos de ambos, Rodrigo y Valeria. La primera grieta en un muro de miedo que los había contenido por tanto tiempo. El año siguiente, a la mañana más fría que cambió sus vidas para siempre, Rodrigo se sentó en el patio trasero de su nueva casa, observando a Valeria cuidar su jardín. La transformación en ambas vidas había sido profunda, pero era en los pequeños momentos donde encontraba mayor significado. El juicio del padre de Rodrigo había concluido 2 meses atrás, resultando en múltiples cadenas perpetuas que aseguraban que nunca lastimaría a otro niño. La red que había construido yacía en ruinas, sus propiedades convertidas en centros de rehabilitación y casas seguras para sobrevivientes. Sara Chen había recibido una sentencia reducida a cambio de su cooperación, pero el peso de sus acciones, particularmente respecto a su sobrina, parecía ser su verdadero castigo. El jardín de Valeria se había convertido en un símbolo de su sanación. A diferencia de las filas precisas
y espacios calculados de los jardines de su antigua mansión, su jardín crecía en un caos hermoso. Girasoles se estiraban hacia el cielo en ángulos inesperados, vegetales brotaban donde las semillas habían caído, y flores silvestres florecían en manchas espontáneas de color. Las abejas no les importa si las flores están en línea recta, había explicado Valeria cuando Rodrigo preguntó sobre su estrategia de plantación. Solo les importa que las flores sean reales. Las sesiones con la doctora Ríos se habían reducido a una vez al mes, enfocándose ahora en mantener el progreso en lugar de abordar traumas. La nueva forma de contar de Valeria se había convertido en una especie de tradición familiar. Contar momentos de alegría, actos de bondad, pequeñas victorias en su continuo viaje de sanación. Hoy era especial. Esperaban visitas, otros sobrevivientes, de las casas de conteo que habían formado una red de apoyo. Entre ellos estaría la sobrina de Sarah Chen, ahora una joven mujer trabajando como defensora de niños traumatizados. El jardín había sido idea de Valeria para su reunión, un recordatorio vivo de que el crecimiento no sigue patrones rígidos. Mientras Rodrigo ayudaba a Valeria a colocar mesas y sillas en el césped, ella tarareaba suavemente para sí misma. No era la melodía mecánica de la caja de música, sino una canción suave de su propia creación. La llave plateada que una vez abrió tantos secretos oscuros, ahora yacía en una caja de recuerdos enterrada bajo su parche de girasoles, no olvidada, sino transformada en fertilizante para nuevo crecimiento. Lupe emergió de la casa cargando jarrones de limonada, su rostro brillando de orgullo, mientras observaba a Valeria arreglar ramos de flores silvestres en cada mesa. La antigua ama de llaves se había convertido en algo más que empleada. Era el corazón de su pequeña familia, su presencia constante, la piedra angular de su nueva vida. Los primeros invitados comenzaron a llegar a media tarde. Rodrigo observó cómo Valeria saludaba a cada uno, su confianza creciendo con cada interacción. Estos encuentros se habían vuelto cruciales para todos ellos, espacios donde podían compartir sus continuos viajes sin juicio ni expectativa. La sobrina de Sara, Laura, llegó última. Traía una pequeña planta en sus manos, un esqueje de un jardín que había comenzado en su propio centro de terapia. Valeria la aceptó con una sonrisa genuina, sabiendo inmediatamente dónde plantarla. Mientras los sobrevivientes se reunían en el jardín, compartiendo historias y comprensión silenciosa, Rodrigo notó algo extraordinario. Los hábitos de conteo que una vez controlaron sus vidas emergían de formas diferentes ahora. Una mujer contaba mariposas posándose en los girasoles de Valeria. Un joven seguía el ritmo de las campanas de viento. Una adolescente documentaba formas de nubes. Cada número representaba libertad en lugar de restricción. Valeria se movía entre ellos con gracia tranquila, ofreciendo vegetales de su jardín y compartiendo su conocimiento sobre las plantas que cuidaba. Había desarrollado un talento particular para ayudar a los sobrevivientes más nuevos, mostrándoles